Bueno, mis hermanos, en esta mañana vamos a continuar con un tema que hemos iniciado durante esta semana, que es pasajes escatológicos. Este ya es el día cuarto, la parte 4 del tema, y vamos a continuar estudiando San Mateo 24. Bueno, el día de ayer estudiamos la segunda parte de este precioso capítulo y en esta mañana vamos a continuar con este precioso texto de la palabra del Señor. Es importante, hermanos, que todo lo que nosotros compartimos aquí en tiempo devocional, usted, mi hermano, lo pueda corroborar en la Biblia, que usted pueda mirar en las Escrituras lo que estamos hablando. Si usted tiene preguntas, dudas, inquietudes, hermano, compártalas a través de los comentarios para que podamos resolverles sus inquietudes. Bueno, como decíamos, es importante que a la hora de estudiar estos pasajes escatológicos tengamos en cuenta la referencia que el Señor nos da en San Mateo 16 y en San Mateo 24:3. Es importante que nosotros miremos a la luz de la palabra el tiempo en el que nosotros estamos ubicados. Yo quisiera en esta mañana compartirles, vamos a aprovechar muy bien el tiempo y vamos a ubicarnos en San Mateo 24:29. Y ahora les quiero mostrar algo muy interesante, hermanos. Yo creo que es importante que nosotros, al estudiar la palabra, tengamos bien claro cómo funciona la escatología. Dice así San Mateo 24:29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Bueno, es importante, hermanos, como lo estaba mencionando hace un momento, el sabernos ubicar en el tiempo. El Señor le explica a los discípulos y a los fariseos en San Mateo 16 la importancia de conocer los tiempos. Entonces hay que saber identificar el tiempo. Yo recuerdo hace algunos años, cuando mi niña estaba pequeña, que ella miraba el reloj y ella no sabía dar la hora. Yo le compraba unos relojitos y ella lo usaba y yo le decía, amor, ¿qué horas son? Y ella miraba y ella siempre decía las 3. Y yo decía, bueno, algún día mi niña tendrá que aprender a leer el reloj y a saber qué horario es. De pronto, cuando ese es el reloj de agujitas, ese relojito de pronto es más difícil porque, bueno, ¿cuál es el que indica la hora? ¿Cuál indica el minuto? ¿Cuál indica el segundo? Entonces, pareciera una cosa como muy cotidiana, ¿cierto? Como que no, eso es tan fácil, pero resulta que si nosotros al leer la palabra de Dios, la escatología, no sabemos identificar los tiempos, pues vamos a pensar de una manera equivocada lo que nos enseña la palabra del Señor. Así que es importante entender el lenguaje. También en San Mateo 24 el Señor dice, el que lee entienda. O sea, es importante discernir, tomarnos el tiempo, mirar las citas bíblicas, comparar los diferentes textos, no solamente del Nuevo Testamento, sino también del Antiguo Testamento, que nos van a ayudar a entender. Vamos a entender un poco en esta mañana a partir del verso 29, porque ya los otros textos ya los estudiamos, pero a partir del verso 29 vamos a entrarnos en este tema de San Mateo 24. Vamos a mirar que el mensaje que el Señor le comparte a los discípulos, el mensaje que el Señor comparte estando en el monte frente a la ciudad de Jerusalén, muy seguramente los discípulos estaban ubicados en el monte de los Olivos, muy seguramente, y allí estando en este lugar el Señor les da la explicación, que era un lugar como habitual donde los discípulos y Jesús se sentaban a dialogar y a hablar de estos temas. Entonces, este mensaje que el Señor le da a los discípulos, este mismo mensaje lo encontramos en el libro de Isaías. O sea que el Señor está compartiéndoles algo que ya la Escritura, ¿cierto? Ya la Escritura enseñaba, dice, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Así que el mensaje que el Señor le comparte a los discípulos es un mensaje que ya venía a través de los profetas. El espíritu de la profecía, que es Cristo,
porque el espíritu de la profecía es Cristo el que les daba la revelación, como sucedió con Moisés, era el espíritu de Cristo el que lo guió. Entonces, este mismo mensaje es el que el Señor le da a los discípulos, ¿sí? Y miremos acá también en el libro de Isaías, porque la idea es que vayamos descubriendo a través de la palabra, libro de Joel, capítulo 2, el verso 31, dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Así que, mis hermanos, estos pasajes que acabamos de compartir son pasajes que nos ayudan a entender y a comprender esas señales del fin del siglo, ¿sí? Es importante, hermanos, que nosotros a través de estos textos miremos algunas figuras, así como en algún momento cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, y yo les expliqué a los hermanos que el libro de Apocalipsis es un libro lleno de figuras, y que muchas de esas figuras hay que saberlas entender y no tomarlas literalmente, porque si se toma el lenguaje profético, que en su gran mayoría es un lenguaje simbólico, si lo tomamos literalmente, hermano, pues vamos todo el texto lo tomamos literalmente, pues vamos a caer en un error de malinterpretación del texto. Así que aquí encontramos lo primero, la sucesión de cosas en la creación. No solamente, yo les explicaba en el inicio de este tema, que Dios va abarcando a través de la profecía diferentes campos. El mundo, hay señales en el mundo, cosas que suceden en el mundo como las guerras, las pestes, las hambres, pero también hay señales en la iglesia, que hablábamos de la diversidad religiosa, la multiplicación, la proliferación de religiones. También encontramos señales en la creación. Y dentro de las señales en la creación, pues encontramos este acontecimiento. Recordemos, hermanos, de una manera muy clara, que cuando Jesús fue crucificado, se registra en la Biblia el primer eclipse. Nosotros lo llamamos eclipse porque pues es el nombre científico que le ha dado la ciencia a estos fenómenos naturales, pero ese primer eclipse que se registró en la historia bíblica es en el momento de la crucifixión del Señor, que dice que hubo tinieblas hasta el mediodía, más o menos, y más o menos a las horas de la tarde volvió a resplandecer el sol. Así que esto que está de alguna manera revelándonos la palabra del Señor, nos está hablando de acontecimientos dentro de la creación, ¿sí? Inmediatamente dice: después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas del cielo, dice, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. O sea que estamos hablando de que la creación sufrirá un impacto. Yo creo que nosotros tenemos que ser conscientes de que el planeta donde nosotros estamos viviendo está en un tremendo caos. Pero no solamente esto, hermanos, no solamente podemos nosotros quedarnos en este lenguaje y decir simplemente esto es a la creación, porque realmente nosotros tenemos que darle un enfoque profético, y el enfoque profético que nos da la palabra del Señor es a los hijos de Israel. Esto es importante. Vamos a leer aquí otro pasaje que nos va a ayudar a ir dándole luz a lo que nos enseña este versículo. Libro de Apocalipsis, capítulo 6, Apocalipsis 6, el verso 12. Dice: miré cuando se abrió el sexto sello, y he aquí un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como de sangre. Dice Apocalipsis capítulo 6, el verso número 12. Así que podemos decir que el libro, la profecía que Jesús le revela a los discípulos, habla de diferentes acontecimientos, no solamente en la parte de la creación, sino también en la humanidad misma. Entonces, yo quiero, hermanos, que entendamos que muchas veces cuando se habla de los astros, cuando se habla del sol, la luna y las estrellas, se está hablando de la nación de Israel. Vamos a mirar una referencia que nos va a ayudar a entender esto que quiero compartir con ustedes. Cuando vamos al libro de Apocalipsis, aparece una gran señal. Por eso el libro de Apocalipsis es un libro tan importante,
y qué bueno que nosotros lo entendamos de esa manera. Apocalipsis capítulo 12, y vamos a darnos cuenta de que aquí la referencia nos apunta específicamente a una nación. Miren lo que dice así la escritura. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Algunos dirán, bueno, ¿y esta visión qué tiene que ver? Esto tiene una gran referencia, hermano. O sea, esto es importante. O sea que lo que Mateo 24, 29 nos habla de la oscuridad del sol, de la luna y de las estrellas, está hablando de lo que sucederá a la nación de Israel. El oscurecimiento de Israel son las situaciones difíciles que vivirá el pueblo de Israel. Vamos a mirar que bíblicamente el pueblo de Israel se afrontará a diferentes circunstancias. La primera, la destrucción del templo. La destrucción del templo de Jerusalén. Cuando dice los que estéis en Judea, dice huyáis a los montes. O sea, ¿a qué se refiere? Se refiere a lo que sucedió en el año 70, que fue la destrucción del templo de Jerusalén. Pero no solamente esto, sino que habla de lo que sucederá y da una referencia, dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. O sea, se está refiriendo de que algo estará sucediendo en la tierra, porque por eso se está hablando de esa tribulación y de lo que sucederá en la tierra. Y dice, en aquellos días el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas de los cielos caerán del cielo. Así que estamos hablando del estado de Israel. Ese versículo escatológico no solamente apunta a la creación, hermano. No solamente apunta a los sucesos que habrán en la creación, porque la creación, hermanos, va a ser impactada por las señales del fin del siglo. Hermano, nosotros tenemos que ser conscientes de esto. Pero no solamente apunta a que la creación será impactada, sino que es Israel, por eso, hermano, el Israel que el Señor ha escogido y que Dios lo redimirá, como lo dice allí el libro de Romanos capítulo 11. En Romanos 11 se habla de la restauración de Israel, de la restauración de Israel como nación. Así que esta frase o este texto nos permiten entender esta referencia que nos da la palabra del Señor. Esta referencia que es bien, bien importante. Bueno, vamos a mirar, hermanos, otro pasaje, ahora sí en el libro de Isaías. Libro de Isaías, el capítulo 34. Vamos a mirar acá. Isaías 34. Vamos a ubicar acá la palabra del Señor. Isaías 34. Dice así la palabra del Señor, Isaías 34. 34, 4 dice, y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra, dice, y como se cae de la higuera, dice acá. Así que, hermanos, estamos hablando en este libro, mire, esta es otra referencia que nos habla de la higuera. La higuera sabemos que es proféticamente hablando la nación de Israel. Así que, hermano, es importante que nosotros, a la luz de la palabra, podamos entender que el Señor, cuando habla de todas esas figuras juntas, el sol, la luna y las estrellas, se está refiriendo a Israel. Yo quiero que entendamos esto, hermano. Cuando se hablan de esas tres figuras bíblicas, el sol, la luna y las estrellas, se está hablando de la nación de Israel. Y cuando esta referencia apunta hacia la manifestación. Y dice que después de esto, después de lo que sucederá a la tierra, esta tribulación que está profetizada a la tierra, dice también que las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, hay un mensaje profético, hermanos, muy interesante, que nos lleva a entender que la creación del Señor tendrá un impacto. Porque dice la palabra del Señor en el libro de
en el libro de Hebreos. Vamos a ubicar acá la palabra del Señor, libro de Hebreos. Vamos a ubicarnos. Dice el libro de Hebreos, capítulo 12, el verso 26. Mire lo que dice, hermano. Esto es interesante. Dice: la voz de lo cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo a una vez: y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Oiga, hermano, esto es interesante. Este mensaje que encontramos en Hebreos habla de las potencias de los cielos serán conmovidas. Recuerden, hermanos, que cuando el Señor descendió al monte del Sinaí, dice que se estremecía la tierra. ¿Sí? Por eso decía que en ese entonces conmovió la tierra. La voz del Señor hizo temblar la tierra cuando Él descendió al monte Sinaí. Ahí dice la palabra del Señor. Pero dice que Él ha prometido no solamente conmover la tierra, sino que también conmoverá, dice, los cielos. Así que es importante que nosotros comprendamos la trascendencia que tiene este mensaje de San Mateo 24, hermano. O sea que a la humanidad, en términos generales, le espera un tiempo bastante difícil. Un tiempo de preocupación, de angustia, de tribulación. Y la nación de Israel, porque es que en ese momento, o sea, antes de la venida del Señor Jesucristo, se está hablando de lo que sucederá al sol, a la luna, a las estrellas, a Israel. O sea que la venida del Señor Jesucristo será en tiempo de oscuridad para Israel. Sabemos que el sol, la luna y las estrellas son elementos lumínicos que Dios dejó para la tierra, para iluminar a la tierra. Eso es lo que nos dice el libro de Génesis. Dios puso el sol para que iluminara en el día, la luna para que iluminara en la noche, al igual que las estrellas. Pero tenemos que decir que lo que antecede a la venida del Señor es un tiempo de oscuridad, pero no se está hablando de una oscuridad literal, ¿cierto? Sino se está hablando de la oscuridad que sucederá a Israel, o sea, un tiempo oscuro, un tiempo difícil. Sabemos que en el lapso del levantamiento de la iglesia y la manifestación visible del Señor Jesucristo, habrá tiempo de gran tribulación. Es lo que enseña la Biblia. Y es lo que estamos compartiendo. Entonces, el Señor quiere que identifiquemos esos tiempos. Lo que antecede a su venida, ese tiempo de tribulación, ese tiempo de angustia, ese tiempo de dificultad. Pero también es importante que nosotros miremos la palabra y nos demos cuenta que es también el estado. O sea, el hecho de que el Señor hable de que las potencias de los cielos serán conmovidas, se está hablando a lo que si el Señor hizo estremecer el Sinaí en su primera, cuando descendió allí a este monte, cuando Él descienda de los cielos se estremerá la creación, porque se estremecerá la creación. Es lo que dice la palabra y es lo que estamos estudiando. Así que lo que antecede a la venida del Señor Jesucristo es un tiempo difícil para Israel. Y eso lo hemos entendido cuando hemos estudiado la parte de la dispensacional. Sabemos que Israel estará en un tiempo de dificultad. Miren lo que dice el siguiente texto, hermano. Vamos a seguir aquí en Hebreos porque en Hebreos hay algo interesante de la profecía. Dice, y esta frase, dice, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Amén. Dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud mediante ella, sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Gloria al Señor. Así que, mi hermano querido, es importante que nosotros podamos identificar de una manera clara que el Señor, antes de su venida, pues está antecediendo una cantidad de sucesos difíciles para la humanidad. Pero es necesario que todo esto suceda porque esto hace parte de lo que se
de lo que sucederá previo a la venida del Señor Jesucristo. Volviendo a Mateo 24, vamos a mirar aquí en Mateo 24, el verso 30, vamos a mirar aquí, interesante hermanos, algo que nos enseña la palabra. Entonces dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Amén. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes, con poder y gran gloria. Así que, hermanos, yo creo que el poder nosotros identificar todas estas señales, todos estos mensajes que el Señor le da a la iglesia, y en este caso a los discípulos, porque recordemos que ellos estaban ubicados allí en el monte, frente a la ciudad de Jerusalén, frente al templo de Jerusalén, y Él les está orientando respecto a todos estos sucesos. Así que lo que dice la palabra es que aparecerá la señal. Bueno, yo siempre me he hecho esa pregunta, y muchas personas han malinterpretado ese término, la palabra señal. La señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces dice, entonces todas las tribus de la tierra lamentarán. Bueno, yo quiero decirles, hermanos, que el Señor Jesucristo se manifestará de una manera visible en la tierra, y esa manifestación visible, hermanos, porque es importante decirlo, esa es una manifestación de Dios. Nosotros, al estudiar la palabra, vamos a encontrar que el Señor se manifestó de muchas maneras, ¿sí? De muchas maneras, de muchas formas. El Señor se manifestó como una zarza, le apareció allí a Moisés en el desierto, como una columna de nube, como una columna de fuego, le apareció a los israelitas en el desierto. Así que podemos decir que el Señor se ha manifestado de muchas formas. Y por eso en Primera de Timoteo dice que el Dios fue manifestado en carne. Así que cuando se habla de señal, se está hablando de manifestación. Amén. Eso es importante decirlo, es manifestación. O sea que el Señor vendrá en su manifestación como Hijo del Hombre. Por eso dice la señal del Hijo del Hombre. Muchas personas decían, no, es que la señal es la cruz, va a aparecer. Bueno, mis hermanos, por aquí regresando. Bueno, hermanos, por aquí regresando, es que tuvimos un pequeño percance con la señal de internet, pero ya por acá regresando nuevamente con la transmisión. Bueno, como les estaba diciendo hace un momento, la manifestación, la palabra señal del Hijo del Hombre se refiere a la manifestación del Señor Jesucristo, la manifestación de Dios en carne. Así que esta manifestación de la que nos enseña la palabra del Señor es la que aparecerá allí. Entonces yo les iba a hacer una pregunta hace un momento, no sé si la pregunta alcanzó a irse porque la señal se cayó, pero la Biblia dice que todo ojo le verá, Apocalipsis 1:7, ¿cierto? Pero también la palabra del Señor en Tesalonicenses dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces yo siempre he hecho uso de esa referencia para decirle a los hermanos, toda la humanidad verá a Dios, ¿quién verá a Dios? ¿Y por qué la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor? ¿Y por qué el texto dice que todo ojo le verá? Entonces, esto nos ayuda a entender que lo que la gente mirará es la manifestación de Dios, es el velo del que habla Hebreos capítulo 9, dice que a través del velo que es su carne, así que la humanidad va a presenciar la manifestación de Dios, mas no el rostro de Dios. Entonces, esto es lo que la Biblia utiliza en el capítulo 24 para referirse a la manifestación del Señor en las nubes, porque dice que aparecerá la señal. Entonces, esta señal no se refiere a ningún tipo de señal misteriosa, una cruz o alguna otra cosa, se refiere a la manifestación. Amén. Entonces, eso es importante que nosotros tengamos en cuenta esta referencia de la palabra del Señor. Y entonces dice, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria.
Así que esta manifestación, sabemos que la manifestación de Dios en carne de 1 de Timoteo capítulo 3, verso 16, que nos enseña la palabra, esta manifestación tiene un propósito. Sabemos que la manifestación de Dios en carne tiene un propósito y es la redención, porque esto que enseña este texto, este texto, que las naciones harán lamentación en él, se refiere a que la gente es consciente de que el que aparece allí en las nubes es el que se anunció durante, bueno, podemos decir, lleva 2 milenios de predicación del Evangelio, y es ese mensaje que la gente ha escuchado. Así que, hermanos, es importante que nosotros tengamos en cuenta estos textos, estos versículos que hemos estado estudiando, que hemos estado analizando, y que entendamos que todo lo que el libro de Mateo en su capítulo 24, lo que Jesús les está explicando allí a ellos, es precisamente todas estas señales previas a su venida. Bueno, mis hermanos, vamos en esta mañana a dar gracias a Dios por este tiempo que hemos destinado para estudiar la palabra del Señor. Y esperar, hermanos, que la palabra del Señor la podamos entender, la podamos aprovechar, sacamos el mejor provecho, porque de eso se trata, hermanos, el estudiar la palabra del Señor, que podamos nosotros enriquecernos con la palabra del Señor. Bendito Dios, te damos gracias en esta mañana por permitirnos participar de este programa, Señor, de este momento de reflexión de la palabra, de este momento devocional. Gracias, Señor, porque la palabra, cuando la recibimos en el corazón, transmite bendición a nuestra vida. Esta palabra alimenta nuestra fe, fortalece nuestra vida espiritual. Ayúdanos a comprender tu palabra, Señor, a sacar el mejor provecho de lo que nos enseñan las Escrituras, y que cada uno de nuestros hermanos que se conectan también puedan sacar el mejor provecho al estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, gloria al Señor.